La Bella y la Bestia. Había una vez un hombre que vivía en un pequeño pueblo con sus 3 hijas. El hombre era comerciante y trabajaba mucho, pero un día perdió casi todo su dinero. Por eso, la familia tuvo que mudarse a una casa pequeña, lejos de la ciudad. Las 2 hijas mayores estaban muy tristes, porque echaban de menos su vida cómoda y elegante que tenían antes. En cambio, la hija menor, llamada Bella, aceptó la situación con calma. Bella era una joven amable, trabajadora y muy curiosa. Le gustaba leer, ayudar a su padre y cuidar de la casa. Un día, el padre tuvo que viajar a la ciudad para intentar recuperar algo de su negocio. Antes de irse, preguntó a sus hijas qué querían como regalo. Las hijas mayores pidieron vestidos bonitos y joyas caras. Bella solo pidió una cosa sencilla, una rosa. El padre prometió traer los regalos y se fue de viaje. El viaje no salió bien. El hombre no consiguió dinero y volvió muy cansado y triste. En el camino de regreso, se perdió en un bosque oscuro. Hacía frío y empezaba a nevar. De pronto, vio un castillo grande y antiguo. Entró para buscar ayuda. Dentro no había nadie, pero encontró comida caliente y una cama. Pensó que el dueño del castillo no estaría en casa. Antes de irse, el hombre recordó a Bella y vio un jardín con rosas. Cortó una rosa para su hija. En ese momento, apareció una criatura grande y terrible, la bestia. La bestia estaba muy enfadada y dijo que el hombre debía pagar por robar una rosa. El padre explicó que la rosa era para su hija. La bestia pensó un momento y dijo que el hombre podía vivir, pero debía enviar a una de sus hijas al castillo. El padre volvió a casa muy preocupado y contó todo a sus hijas. Las hijas mayores lloraron y tuvieron miedo. Bella, sin dudarlo, decidió ir al castillo para salvar a su padre. Aunque tenía miedo, quería hacer lo correcto. Cuando Bella llegó al castillo, la bestia la recibió con una voz fuerte, pero no le hizo daño. Le dio una habitación bonita, comida deliciosa, y le dijo que podía caminar libremente por el castillo, excepto por una habitación prohibida. Bella empezó a vivir allí. Al principio tenía miedo, pero poco a poco vio que la bestia no era mala. Era torpe, solitaria y muy triste. Cada noche, la bestia cenaba con Bella y le preguntaba si quería casarse con él. Bella siempre decía que no, pero la bestia aceptaba su respuesta con respeto.
Con el tiempo, Bella empezó a conocer mejor a la bestia. Hablaban, leían libros juntos y paseaban por el jardín. Bella veía que la bestia era generosa y honesta. Un día, Bella soñó que su padre estaba enfermo. Muy preocupada, pidió permiso para visitarlo. La bestia aceptó, pero le pidió que volviera en una semana. Bella regresó a su casa y cuidó de su padre. Sus hermanas, llenas de envidia, intentaron que se quedara más tiempo. Bella olvidó su promesa. Cuando recordó a la bestia, corrió de vuelta al castillo. Al llegar, lo encontró muy débil en el jardín. La bestia estaba muriendo de tristeza, porque pensaba que Bella no volvería. Bella lloró y le dijo que lo quería. En ese momento ocurrió algo mágico. La bestia se transformó en un príncipe. Una antigua maldición lo había convertido en bestia, y solo el amor verdadero podía romperla. Bella y el príncipe regresaron al pueblo y vivieron felices para siempre.